estén con nosotros en esta hora. Que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente. Para nosotros es un privilegio poder dar inicio en esta hora con este tema que es sin duda será de gran bendición para nosotros, para nuestra vida. Así que me gustaría que empezáramos dándole gracias a Dios, primeramente por el don de la vida, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque su amor y su misericordia es para siempre. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, te queremos dar gracias, amado Dios, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, porque sabemos que tu amor, tu misericordia es para siempre, amado Dios. Venimos clamando a ti en esta hora, Señor, reconociéndote a ti primeramente, amado Padre, en todos nuestros caminos, Señor, reconociéndote a ti como el único Dios vivo y verdadero, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú te has placido llamarnos en este tiempo. Sin duda estamos viviendo tiempos, Señor, donde tu gloria se ha de manifestar grandemente, Señor. Sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y sin duda, Señor, este es un tiempo glorioso que tú nos estás permitiendo vivir. Gracias porque nos permites ser parte de ello. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias porque estamos en el hueco de la palma de tu mano, donde nosotros sabemos que ahí estaremos seguros, Señor, donde sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, ni principados, ni potestades, ni tronos, ni dominios, nada, Señor, nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, y en esta hora disponemos un tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nada nos podrá impedir seguir predicando tu palabra a tiempo y a destiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que hoy se está conectando, Señor, a través de esta red social, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos, Padre, por Fanny, por Miguel, por la hermana Silvia, por todas las familias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por mi hermano Eduardo, Señor, por Anaí, por la hermana, por la familia Crescencio Sánchez, Señor, por cada uno de ellos, Señor, te damos gracias, por la hermana Lucero, Padre, por cada uno de ellos, Padre, les bendecimos en esta hora. Declaramos, Señor, refrigerio a sus vidas. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú vienes tomando el control, Señor, que tú estás tomando el control de nuestras vidas, Señor, que no tengamos miedo, Padre. Si alguno de tus hijos por algún momento se siente con miedo, con aflicción en su corazón, Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, que tú vengas quitando ese miedo, Señor, en su corazón, que recordemos que el perfecto amor echa fuera el temor y que sin duda, Señor, ese perfecto amor ha sido reflejado a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia es para siempre, amado Dios. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Démosle gracias a Dios, amados. Y para nosotros es un gusto que estemos en esta hora compartiendo la palabra de Dios. En esta hora sabemos que lo que está ocurriendo, solo tengo que recordarlo. Seamos diligentes a lo que nuestras autoridades están mandando. Esto no significa que tengamos miedo, que tengamos temor, sino al contrario, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe vaya en aumento, sabiendo y reconociendo que el Señor es nuestro Dios y que Él es nuestro guardador y que Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier circunstancia. Amada iglesia, Cristo de Peña de Oreb Neza, reciba un cordial saludo de la familia pastoral en esta hora. Para nosotros es un gusto que usted nos esté acompañando en este momento. Bien, amados, quiero que me acompañen por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 en adelante. Así que quiero que usted me acompañe ahí, por favor. Espero que lo tenga, si no, anótelo para abreviar el tiempo y pronto usted en su casa pueda estudiarlo. Amén. Dice la palabra del Señor. Ese día
Caída ya la tarde les dijo, pasemos al otro lado. Venga, repita conmigo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y a las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se enajenaba la barca. Estaba en la popa, repita conmigo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo, Mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues este que aun el viento y el mar le obedecen? Mire, amado, sin duda, hoy el mundo está siendo sacudido por este virus. Pero lo vuelvo a repetir, hoy Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, en lo individual, como familia, que podamos estar en nuestras casas guardándonos y que aprovechemos estos tiempos para llenarnos más de su presencia, que podamos escuchar más de su palabra, porque aquí vemos a estos discípulos del Señor que eran pescadores expertos. Toda su vida habían pescado en aquel lago, pero ese mar de Galilea, amado, posee un caudal muy poco común. Es un mar que está rodeado de diferentes, en medio de diferentes, por medio de muchas montañas, y está ahí. Y de repente, amado, es un mar pequeño en realidad. Tiene una profundidad de 48 metros, 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Y yace a 208 bajo el nivel del mar, o sea, está muy abajo. Entonces, amado, de repente, repita conmigo, de repente se avecinan grandes tormentas ahí. Y aquí vemos que los discípulos empezaron a tener miedo, como hoy podemos ver mucha gente que está teniendo miedo a través de lo que está pasando. Pero yo quiero decirle algo y quiero que se lo lleve en su corazón, que así como Jesús calmó las olas, puede también calmar cualquier tormenta que estemos enfrentando. Él va a calmar sin duda esto que está ocurriendo. Pero nosotros hoy más que nunca tenemos que ser diligentes, tenemos que ser obedientes a lo que las autoridades hoy nos están pidiendo. Tenemos usted y yo que esforzarnos en guardarnos en este tiempo. El Salmo capítulo 89, versículo 9, si usted me puede acompañar. Salmo capítulo 89, versículo 9. Pero no pierda de vista los versículos con los que estamos empezando, porque los vamos a estar viendo de una manera continua en el Evangelio de Marcos. Pero acompáñeme a Salmo 89, 9. Y dice la palabra: tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Mire, qué interesante. Cuando habla de mar, si usted recuerda en el Apocalipsis, nos habla que el mar, las aguas, también habla de naciones, de multitudes, de pueblos. Y sin duda, hoy la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cómo Dios ha permitido que este pequeño virus llegue. Y a través de ello está dominando a la soberbia de las naciones, a la arrogancia incluso de la misma iglesia. Porque no olvidemos que esto que estamos viviendo primeramente es para la iglesia. Nosotros no somos mejores que otras naciones. Nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de lo que está pasando. Esto primeramente es para nosotros. Tenemos que hacer a un lado nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia.
Tenemos hoy que verdaderamente rendirnos delante del Señor. Porque en otras versiones se llama bravura. Y la palabra bravura en el hebreo es la palabra geud, que es soberbia, arrogancia. Y el Salmo 17:10 dice: han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Y yo le doy gracias a Dios porque apenas subimos un video a la página donde vemos que presidentes de diferentes naciones como Paraguay, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia, El Salvador, Brasil, están clamando, están pidiendo al pueblo que oren, que busquen a Jesús. Dios sin duda está dominando la soberbia de los pueblos, de las naciones. Hoy tenemos, amado, que mucha gente ha estado cerrando su corazón y habla arrogantemente con su boca, pero Dios lo está dominando. Y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite a través de estas redes estar hablando y compartiendo la palabra. Y puedo ver a diferentes pastores, diferentes ministerios haciendo lo mismo. Y sin duda es una grande bendición que otros consiervos estemos compartiendo la palabra de Dios. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, acontecieron, repita conmigo, 4 grandes cosas que los discípulos tuvieron que enfrentar y que sin duda hoy nosotros estamos enfrentando. Una gran tempestad, problemas, dificultades, porque hoy se avecinan, hoy nos están llamando a una segunda fase, donde tenemos que guardarnos en nuestra casa, donde el punto de infección, según las autoridades, puede llegar a lo más alto y tenemos que ser prudentes. Así que, iglesia, cuidémonos, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a las personas más vulnerables. Es nuestra responsabilidad también como pastores. Por eso dimos el llamado a cerrar la iglesia. Sin duda los discípulos enfrentaron un gran peligro, o no olas tan altas, porque en el mar de Galilea, cuando les decía que están a 208 al nivel del mar, bajo el nivel del mar, imagínense, las olas podían alcanzar hasta 7 metros de altura, y para las pequeñas barcas de pesca eso era algo tremendo. Entonces ellos sentían un gran peligro. Hoy la gente siente un gran peligro a través de este COVID-19. Y eso los llevó a tener sin duda un gran temor, porque ellos temían a morir ahogados, porque el agua empezaba a inundar la barca, empezaba a llenar la barca, y su corazón se empezó a llenar de temor. Y sin duda algo que hoy le está pasando al pueblo de Dios, o a la gran mayoría, es que empezó a haber una gran incredulidad, porque los discípulos temían hundirse juntamente con el barco. Pero yo le digo algo: si usted tiene al Cordero en su vida, si usted tiene al Cordero en su barca no se va a hundir, porque Él está con usted. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que, amado iglesia, dígale al que tenga a un lado: no tengas miedo. Sé que estamos enfrentando un tiempo peligroso, pero no tengamos miedo, no tengamos incredulidad. Pero hay 2 cosas que ellos tuvieron que reconocer. Tenemos que reconocer 2 cosas hoy: que tenemos un gran Salvador, que reprendió el viento y reprendió el mar, y Él no va a permitir que su amada iglesia está tocada por esto. Aunque hoy sé
Aunque no he corroborado la información, pero hay algunos pastores que han sido ya infectados por esto. No voy a decir nombres ni ministerio. Pero usted y yo como iglesia estemos orando, estemos clamando y le damos gracias a Dios porque Dios nos previno. Y desde hace 21 días que hoy terminamos un ayuno de 21 días. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nos ha fortalecido. Sé que Él ha escuchado la oración. Tenemos un gran Salvador, que Él en su momento ahí, que estando con los discípulos, reprendió el viento, reprendió la tormenta, reprendió el mar. Y hoy va a reprender esa enfermedad, pero lo está permitiendo para que hoy la gente voltee su corazón a buscar al Señor, buscar a Jesús, al Salvador del mundo, aquel Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y eso los llevó a tener una gran admiración por Jesús, porque ellos se preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Mire, amado, ellos en ese momento no sabían en realidad quién era Jesús. Pero usted y yo sabemos hoy quién es nuestro Salvador. Y hoy podemos clamar como lo hizo Job: yo sé que mi Redentor vive. Hoy tenemos que clamar y decir que nuestro Redentor vive. Y hoy podemos ver que también hubo una orden clara de Jesús. Dígale a su hermano que tiene a un lado: Jesús dio una orden clara. Jesús nos está dando una orden hoy. Pasemos hacia el otro lado. Vayamos a la orilla. Vamos, dígale, anímese y dígale a su hermano o a su hermana que está ahí: pasemos al otro lado. Pasemos a la orilla. Dios hoy nos está dando una orden. Pasemos al otro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y no lo pierda de vista porque estaremos estudiando estos versículos de Marcos. Dice: ese día, caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Dígale a su hermano: pasemos al otro lado. Sin duda, una actitud sabia de los discípulos fue llevar a Jesús con ellos. Nunca saques a Jesús de tu vida. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, no saques a Jesús de tu vida. Él es nuestro Redentor y Él vive. Pero mire, la palabra pasemos en el griego es la palabra dirchomai. Dirchomai significa pasando, pasar, pasemos, que pasemos por, pero escuche, para difundir. Hoy Dios quiere que pasemos al otro lado, y cuando Él te está diciendo que pasemos, te está diciendo que difundamos hoy un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que pueda llevar las buenas nuevas. Porque sin duda hoy podemos ver a mucha gente que está llevando mensajes de miedo, de pánico, de temor, de peligro, de desesperanza. Pero hoy, si Jesús nos está dando la orden que pasemos al otro lado, es para que podamos difundir un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Y cuando Él te dice que pasemos al otro lado, cuando dice Él que pasemos al otro lado es la palabra griega perán, que significa parte, tras, escuche, pasado, en el otro lado, más allá. O sea que para pasar al otro lado, para poder difundir las buenas nuevas, tenemos que dejar nuestro pasado. Tenemos que dejar ese pasado. O tenemos que dejar todo aquello que te está impidiendo
alcanzar la bendición que Dios nos ha dado o la que Él nos quiere dar. Acompáñame a Marcos 4:36, por favor, y sigamos hoy nosotros. Dice la palabra: despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas en él. Mire, ellos fueron sabios, llevaron a Jesús a la barca. Lleva siempre a Jesús, no como un amuleto. Lleva a Jesús en tu vida, en tu corazón, en tu diario vivir. Y sin duda en estos tiempos es cuando más tenemos que tener a Jesús. Tenemos que tener al Cordero en nuestra casa. Tenemos que tener al Cordero en nuestro corazón. Despidiendo a la multitud. En otras versiones dice despachando. Y la palabra despachando, despidiendo, viene de la palabra del griego epiemi, que significa dejado. Escucha, perdonados. Perdonados para dejar en paz. Eso es lo que quiere Dios a través de esto. Él quiere perdonarnos. Su amor y su misericordia es para siempre. Pero hoy el pueblo necesita. La gente del mundo necesita a Jesús. La gente del mundo hoy necesita reconocer a Jesús como su único Salvador. Porque el anhelo de Dios no es que ningún hombre se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que ningún hombre se pierda. Él quiere perdonarnos. Él quiere dejarnos en paz. Para que estemos preparados para cuando Él venga. Hoy sin duda, cuando Él despidió a la multitud, Él los perdonó. Él los dejó en paz. Por eso Él pudo ir con sus discípulos al otro lado. Y sin duda, amado, hubo un acontecimiento peligroso. Porque el agua estaba entrando en la barca, en su barco. Hoy en muchas familias sienten mucho peligro por lo que está pasando. Porque ha dejado que el miedo, que el temor le esté invadiendo en su corazón. Marcos capítulo 4, versículo 37. Repita conmigo. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. O sea, ya se le estaba inundando, se estaba metiendo el agua en el barco o en la barca. Y levantó, viene de la palabra del griego, ginomai, que significa surgir, suceder. Algo que surgió de la nada. Así como hoy, este virus surgió, pareciera que de la nada surgió. Y no hubo control, empezó en la ciudad de Wuhan, en China, con 44 personas infectadas. Y que hoy estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Que sin duda Europa y ahorita Estados Unidos está azotada fuertemente por este virus. Porque se levantó esto, surgió de la nada, sucedió. En estos momentos de incertidumbre, donde podemos ver todos estos acontecimientos a nivel mundial, dígale a su hermano, es momento que la iglesia se tiene que levantar. Debe de haber una verdadera conversión en nuestra vida. Buscando el rostro del Dios en todo momento. En medio de estas tormentas. En medio de esta situación de pandemia, de epidemia. Porque también el Señor está esperando que su iglesia surja, su amada iglesia.
para que la iglesia juegue un papel fundamental en la historia. Pero sabe también una visión tranquilizadora, porque el Señor estaba durmiendo en la tempestad. Acompáñame al versículo 38 del capítulo 4 de Marcos. Él estaba en la popa, repita conmigo, popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mire, la palabra popa viene del latín pupis. Popa es una terminología naval que se atribuye a una zona o área, escuche, que se encuentra en la parte trasera de la embarcación, en la parte de atrás. Hace un tiempo, cuando estuvimos dando unos cursos de liderazgo, les daba el ejemplo de la manada de los lobos. Es interesante ver que el líder, el lobo alfa, iba hasta la parte de atrás. Ponían a los 5 más fuertes y veloces adelante, después a los más vulnerables en medio, venía otro grupo de 5 fuertes y veloces atrás, pero hasta el final, hasta la parte de atrás, estaba el lobo alfa, que desde ahí tenía una visión clara de todos los ataques o riesgos que podía tener la manada. Y qué interesante ver que Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte de atrás. Pero no olvidemos que Jesús tanto fue 100% hombre como 100% Dios. Él como hombre también tenía necesidades como tú y como yo. Él necesitaba dormir, necesitaba descansar. Pero dígale al que tiene a un lado: pero nuestro Dios nunca duerme. Nuestro Dios nunca duerme. Él está al pendiente de nosotros, está al pendiente de ti. Pero escuche, en la terminología naval, en esa popa, en la parte de atrás, escuche por favor, esto es bien interesante, porque se encuentran todos los controles de un barco. ¡Wow! Esto es tremendo, porque Jesús, Dios, tiene el control sobre todas las cosas, sobre el mar, sobre las tempestades, sobre los vientos. Por eso le habló al mar, le habló al viento y ellos se detuvieron. Y yo te digo esto, así como surgió esto, así se va a ir, en el nombre de Jesús. Y declaramos desde esta hora que el Señor ha de guardar a su amada iglesia en medio de esta situación. Solo no saques a Jesús de tu vida, no saques a Jesús de tu barco, invítalo a entrar, así como lo hicieron los discípulos. Ellos dijeron: Jesús, ven con nosotros. Pero Jesús dio una orden que pasemos al otro lado para difundir las buenas nuevas de esperanza, de salvación, de redención, del amor, de la misericordia de Dios. Hoy es un tiempo donde la iglesia se tiene que levantar, tiene que surgir para llevar un mensaje de esperanza a las naciones. Mire qué impresionante. En Mozambique, uno de los países más pobres de África. Escuchen, Mozambique, uno de los pueblos de las naciones más pobres de África. El virus no ha llegado. Y ver a muchos pequeños, iglesia del Señor que está allá, clamando por el mundo entero. Es conmovedor ver a tanto niño, joven, adultos, orando por el mundo. Y nosotros, amados, cuando hemos estado en nuestras zonas de confort, nos hemos olvidado de esos hermanos. Seguro en tu comunidad tienes gente que tiene necesidad. ¿Conoces a un adulto mayor que esté solo, que necesita alimento? Es el tiempo de que puedas tú llevarle algo. Es el tiempo que podamos nosotros como iglesia, con diligencia por supuesto, acercarle un alimento a aquel que lo necesita.
Él está en la parte trasera, está en la popa, donde está el control de todo el barco. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control en tu hogar. Él tiene el control en tu empleo, en tu empresa, en tu negocio. No tengas miedo. Te vuelvo a repetir, por favor, no tengas miedo. Porque aquí ellos, los discípulos, empezaron a tener miedo. Porque le llegaron a preguntar a Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Si la voluntad de Dios es que ningún hombre se pierda. Si la voluntad del Señor es que ningún hombre perezca. Hoy es el tiempo que tienes que dejar que Dios tome el control de tu vida. Tienes que dejar que Dios tome el control de tu casa. Tienes que dejar que Dios tome el control de tu ministerio. Tienes que dejar que Dios tome el control de tu negocio. Déjale el control de tu empresa. Déjale el control de todo. Y entonces podrás estar en paz. Pero sé que en estos momentos algunos están viviendo con mucho temor, porque a lo mejor te van a decir, va a haber recorte de personal. Y tal vez te quedarás sin empleo. Tal vez la empresa en la que tú estás te va a decir, tenemos que cerrar, porque es imposible sostener esto. Yo te digo algo hoy, no tengas miedo. Déjale a Dios el control de todo. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo dejó esto tan preciso? Que Él estaba en la popa. Porque en la popa está el control completo del barco. Déjale el control de tu vida, Jesús. Qué gran contraste. Los discípulos asustados, temerosos, y el Señor durmiendo, descansando. Mostrándonos que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Venid a mí, dice el Señor, aquel que está trabajado y cargado, que yo le haré descansar. Pero necesitamos depositar nuestras cargas en el Señor. Tenemos que hoy más que nunca descansar en Él, creyendo que Él tiene el control absolutamente de todo, amada iglesia. Hoy tenemos que aprender a dejar el control de todo y descansar en Él. Vamos, anímese y dígale al que tiene a un lado. Dios quiere que descansemos en Él. Dios quiere que descansemos en su presencia. Recuerde que usted y yo somos la iglesia del Señor. No es el edificio que por el momento no podemos ir, que sin duda muchos de nosotros extrañamos. Estar ahí congregándonos, platicando, hablando, adorando, sirviéndole a Dios, escuchando la palabra. Pero qué gran contraste. Ellos tenían una pregunta llena de dudas. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y mire qué interesante, porque dice que le despertaron. Y la palabra despertaron en el griego es diegeiro. Diegeiro, repita conmigo, diegeiro, que significa despertar por completo. Nuestro Dios está despierto completamente. Él no duerme, Él no descansa. Él está al cuidado de ti. Él está despierto completamente. Es la palabra diegeiro. Él está despierto completamente. Sin duda Él no quiere que perezcas, Él no quiere que mueras, Él no quiere que seas destruido, Él no quiere que seas estropeado en ninguna área de tu vida. Así que hoy, amado, dígale al que tiene a un lado, dejémosle el control a Dios de nuestra vida. Dejémosle el control absoluto a Dios de nuestra vida. Dejémosle a Dios el control absoluto de todo, amada iglesia. Sin duda, en el versículo 39 de Marcos 4, encontramos una maravillosa y gran respuesta. Porque Jesús calma la tempestad.
Y dice, y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. En algunas versiones dice una gran bonanza. Y acuérdese que la palabra levantó es de la palabra griega guionomai, que es surgir, suceder, convertirse. Vamos, dígale a que tiene a un lado, es tiempo de convertirnos al Señor. Es un tiempo para que emerjamos. Ginomai significa fundamentalmente llegar a ser, convertirnos. Tenemos que llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Tenemos que llegar a ser en medio de esta tribulación, en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad, verdaderos hijos de Dios, convertidos. Convertirnos en esa amada iglesia que el Señor está esperando, que a través de esto pueda surgir, pueda emerger, pueda levantarse para lograr el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, en lo personal como ministerio, sin olvidar que todos somos parte del cuerpo, pero cada uno tiene un propósito especial, cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Pero dice aquí que Él reprendió, y la palabra reprender viene de la palabra del griego epitimao, que significa increpó, reprendió. Escuche, para el honor, para imponer la medida justa. Esto es tremendo, porque a través de esto que estamos viendo hoy como nación en el mundo entero, Dios está imponiendo una medida justa. Y vamos a ver en poco tiempo que hoy el mundo sin duda, esto va a traer un cambio a la humanidad. Y le digo algo desde hoy, tenemos que aprender a vivir con esto. Porque así como hace algunos años vino el H1N1 y que hasta el día de hoy está, esto también seguirá. Pidámosle a Dios que dé sabiduría a los científicos, a los médicos, para que pronto esas vacunas que están saliendo sean efectivas, esos medicamentos que puedan traer sanidad a las personas. Pero sin duda la oración del justo puede más, y la oración del justo puede mucho. Oremos por el mundo, oremos por las naciones. Oremos por esta nación que sin duda lo necesita. Porque Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Yo declaro en el nombre de Jesús que haya paz en tu corazón, que haya tranquilidad y que no tengas miedo, porque el Señor está contigo. El Salmo 65:5, si me pueden acompañar. Salmo 65:5. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación, confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Ese es nuestro Dios, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas. Ese es nuestro Dios, el que sin duda puede calmar todo. Pero hoy usted y yo necesitamos
dejarle el control a Él de todo. Hoy más que nunca, amada iglesia, la iglesia del Señor tiene que emerger, tiene que levantarse, tiene que surgir. Pero sin duda, Jesús tuvo que reprender a los discípulos. Y hoy, a través de esto, se lo estaba yo diciendo en la introducción, porque sin duda esto que está ocurriendo primeramente es para la iglesia, amados. Primeramente es para la iglesia. En el versículo 40 de Marcos 4, por favor. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dígale al que tiene a un lado: ¿por qué tienes miedo? ¿Cómo es que no tienes fe? Qué interesante, porque la palabra nos enseña que cuando usted y yo recibimos a Jesús, Él ya nos dio una medida de fe. O sea que hay una medida de fe en nosotros. Y tal vez en algunos no ha crecido, no se ha desarrollado. Ahorita es un buen tiempo para que nuestra fe pueda crecer y desarrollarse. El Señor hoy te hace la misma pregunta: ¿por qué estás amedrentado? La palabra amedrentado viene del griego deilos, y se deriva del deido, escuche, que es impulsado por miedo. O sea, se describe a una persona que pierde su sentido moral, o sea, su fortaleza, que necesita para seguir a Dios. Por eso no podemos darle lugar al miedo. Es algo que hemos venido diciéndole desde que esto empezó. Cuando sabíamos que esto iba a llegar a este país, no tengamos miedo, pero seamos prudentes, seamos diligentes. Repetidamente lo hemos dicho. Pero hoy Dios quiere que tú y yo no seamos impulsados por el miedo, sino que en nosotros Él dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio, mas no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que aprender hoy a dejarle el control a Jesús de todo. Y así no tendremos miedo, no seremos amedrentados, no seremos impulsados por el miedo, porque tenemos que difundir las buenas nuevas. Tú y yo tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Pero le decía, viene de la palabra deilos, miedo a las pérdidas. Hoy gente tiene miedo a las pérdidas. Miren, no voy a decir nombres, pero hubo quien se lanzó a decir que era un error que la gente estuviera en la calle, que los parques, que los centros comerciales, que esto, que aquello. Y pareciera que estaba apoyando lo que las autoridades están diciendo en este país, entre comillas, apoyando. Pero después salió un comunicado diciendo que por favor adelantaras 2 pagos, si es que tenías un crédito en ese lugar. Porque hay gente que tiene miedo a las pérdidas, que van a perder sus negocios, que van a perder sus empleos, que van a perder. Yo te digo algo, en Dios no hay pérdidas. Con Jesús no hay pérdidas. Con Dios no hay pérdidas. O como Job, cuando su esposa llegó y le dijo: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? O sea que nada más hay que darle gloria a Dios cuando todo va bien, cuando todo está bien, cuando aparentemente todo está caminando bien.
Y cuando viene esto, no le vamos a dar gloria y honra a Dios. Es el tiempo que tenemos que darle la gloria y la honra a Dios en todo momento, en todo tiempo. Aún en esto. Pero esto se refiere a un miedo excesivo, a un temor a perder incluso la vida. Y yo ya le dije, científicamente los mismos médicos han dicho que una persona que tiene miedo, su sistema inmunológico baja y es propenso a cualquier tipo de enfermedad. Job tenía miedo de perder a sus hijos. Por eso es que vemos que Job continuamente, diario, ofrecía sacrificio para el perdón de pecado de sus hijos. Porque Job sin duda tenía miedo de perder a sus hijos. Y usted conoce la historia. Job lo perdió todo, incluyendo a sus hijos. Y Job tuvo que reconocer, a lo que tuve miedo, eso me llegó. No tenga miedo. No tenga miedo a las pérdidas. Y este temor a perder te lleva o lleva a alguien a tener un corazón débil, un corazón cobarde. Y Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, sino de amor y de dominio propio y de poder. Y sin duda, alguien que tiene un corazón débil, un corazón acobardado, no va a poder seguir a Cristo como su Señor. Hoy de verdad, amada iglesia, saquemos el miedo. Sin duda los discípulos tenían miedo, aunque eran pescadores experimentados y aunque tenían mucho tiempo, que llevaban años pescando en el mar de Galilea, cuando vinieron esas grandes olas de más de 7 metros que sin duda cubrían su barco, su pequeña embarcación, y que el agua se estaba metiendo, ellos tenían miedo. Tal vez usted tiene compromisos económicos, deudas que pagar. Yo le digo algo, no tenga miedo en perder, no tenga miedo. Hoy es el tiempo, porque Dios nos está llamando hoy y nos está diciendo, ¿cómo no tienes fe? ¿Cómo es que no tienes fe en medio de esto? No tengas miedo a las pérdidas. Pero mire, también deilos siempre se usa negativamente en el Nuevo Testamento y contrasta con un miedo positivo. Porque usted debe saber que hay un miedo que es positivo. Ejemplos. Hay un miedo a que usted y yo nos acerquemos al fuego. ¿Por qué? Porque sin duda ese miedo natural nos lleva a cuidarnos, a guardarnos, para que no nos quememos. Pero aquí se usa la palabra en el griego phobos. Ayúdenme con. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Aquí se utiliza el miedo, es la palabra phobos. Se habla de la reverencia que debemos tener hacia el Señor. El temor a Dios. Ese miedo no es un miedo, es un temor a Dios, un temor a la reverencia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, con un temor reverente a Dios.
Tenemos que cuidar esta salvación que Dios nos ha dado con temor. Pero aquí es la palabra phobos, un temor reverente hacia Dios. Pero no es un miedo excesivo que te lleva incluso a paralizarte. Yo les explicaba hace un tiempo a la iglesia, cuando vimos el sismo en esta nación en el año 2017, en el mes de septiembre. Había compañeras mías que se sujetaron de unas columnas y no las podíamos mover porque el miedo las paralizó, el miedo las llenó, las inundó y tenían miedo. Incluso hubo quienes se fueron hasta por meses porque no podían contener el miedo que tenía. De hecho, hasta el día de hoy, escuchan que suena la alarma sísmica, inmediatamente se inundan de miedo. Hoy lo tienes que echar fuera de tu vida. No lo puedes erradicar, no lo puedes tener ahí guardado. Hoy tenemos que aprender a descansar en Él. Si tú le dejas, Él está en la popa. Él está teniendo el control de tu vida. Hoy Él quiere que tú se lo dejes al 100%. Pero Él les dijo, ¿cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo es que no tenemos fe, iglesia? Hoy más que nunca tenemos que aprender a vivir en fe. Y la fe viene de la palabra del griego pistis. Pistis, que significa fe, fidelidad. Hoy más que nunca tenemos que ser fieles a Dios. Hoy Dios está llamando a la humanidad a que aprendamos a tener fidelidad a ese Dios, al que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene el poder sobre la naturaleza y que está por sobre todas las cosas. La fe, pistis, se deriva también de la palabra peit, que es persuadir, ser persuadido. ¿Ser persuadido a qué? A confiar, en este caso a Dios, confiar en Él, confiar en su provisión, confiar en que Él nos guarda, confiar, poner nuestra confianza completa y plena en Él. Vamos, anímese y dígale al que tiene a un lado. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Porque la fe es un regalo de Dios, es un don, es un regalo de Dios. O sea, no es algo que las personas puedan producir. La fe no es algo que la persona pueda producir por sí misma. Es un regalo que Dios nos da para ser persuadidos, para poder confiar en Él. Solo reflexione por un momento. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted de conocer al Señor, pero yo le aseguro algo, que la fe que usted tenía cuando conoció a Jesús a hoy es completamente diferente. Ha habido un avance, ha habido un crecimiento, y sin duda esto que estamos viviendo como nación y como el mundo entero, nuestra fe tiene que ser catapultada a otro nivel. Mi esposa hace un tiempo preparó una tesis acerca de los niveles de fe. Y sin duda esto nos tiene que llevar a un nivel más alto para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda desarrollarse. Porque Dios quiere catapultar a la iglesia a otro nivel. Y lo vamos a ver, amada iglesia. Así como vimos este poderoso milagro donde Jesús se levantó y le habló al mar y al viento, y los cuales le obedecieron, y los discípulos se sorprendieron. Hoy las naciones se darán cuenta que la oración tiene poder y que hay un Dios que está por sobre todos los dioses, por sobre toda circunstancia. Pero para eso necesitamos tener fe, que las mismas personas no pueden producir. En resumen, pistis para el creyente es una persuasión divina de Dios. Es algo que Dios nos da para poder confiar en Él.
Por lo tanto, es completamente distinta a la creencia humana y la confianza. No es lo mismo decir creo en Dios que creerle a Dios. Hoy es un tiempo donde el ser humano tiene que creer en Dios. No creer solo en Dios, sino creerle a Dios, creer lo que Él dice en su palabra, creer lo que Él dice que va a hacer con nosotros, creer en el nombre de Jesús. Venga, amada iglesia, levante su mano derecha, porque hoy repetiremos con fe, declararemos con fe que no veremos muerte hasta que el propósito de Dios que tiene con nosotros, con nuestra familia, se ha de cumplir. Venga, levante su mano derecha con fe ahora y declárelo conmigo. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que no veremos muerte hasta que tu propósito no se cumpla en nuestra vida, en el nombre de Jesús. El Señor continuamente da fe al creyente. Escuche, rendido, para que pueda saber qué es lo que prefiere, es decir, la persuasión de su voluntad. Jesús estando ahí en el Getsemaní, a punto de ser entregado, Él clamaba y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque sin duda nuestro Señor Jesús tenía plena confianza en Papá Dios. En la antigüedad secular, la palabra pistis se refiere a una garantía. Hoy tenemos la garantía de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. La garantía que Jesús ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Sin duda, la mejor garantía que podamos tener. Mire, uno, por ejemplo, cuando uno tiene un vehículo y el vehículo está asegurado, uno tiene una garantía ahí de que sabe que si uno tiene un accidente, algún problema vial o algo, hay una garantía donde el seguro nos va a ayudar. ¿Qué mejor garantía tenemos? Que en nuestra casa está el Cordero, que en nuestra barca está el Cordero de Dios, que en nuestra casa están las marcas de la sangre del Cordero de Dios. Esa es una garantía que tenemos que tener. Y sin duda esta garantía tiene que traer paz, confianza, fe, esperanza a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que difundir hoy como iglesia. Cuando el Señor Jesús dice pasemos al otro lado, eso es lo que tenemos que difundir como iglesia. ¿O para qué vamos a pasar al otro lado? Si vamos a pasar es porque tenemos que difundir que Dios nos guardó de esta plaga, que Dios no permitió que esa plaga tocara nuestra morada. Es lo que tenemos que difundir, esa esperanza. Y le hablo a mis hermanas y hermanos que trabajan en los sectores de salud. Difundamos esos mensajes de esperanza. Porque mi esposa me decía en el hospital, aún los médicos, enfermeras, llenos de miedo, llenos de pánico, diciendo, es que el hospital se va a llenar y van a estar saturados y no vamos a caber, nos van a infectar. Los mismos médicos. Y mi esposa me decía que en todo el hospital ella era la única que estaba tranquila. Porque ella ha puesto a Jesús en primer lugar en su vida. Porque ella sabe que Jesús es la garantía de nuestra salvación. Que Jesús es la garantía para que tu hogar esté sostenido en la roca. Porque Él es esa roca. Dejemos a Jesús
como nuestra máxima garantía, iglesia. La fe es la garantía de Dios, certificando que la revelación que Él dio a luz sucederá. Dio a luz a Jesús. Nuestra máxima garantía, iglesia. Invitemos a Jesús hoy para que esté en nuestra barca. Obedezcamos hoy su palabra. Obedezcamos hoy su palabra. Obedezcamos a nuestras autoridades. Yo le digo algo, si usted obedece a sus autoridades, tanto naturales como espirituales, usted está en un orden, en un alineamiento divino. Por lo tanto, usted al primero que está obedeciendo es a Dios, sin olvidar que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y sin duda, un final grandemente bendecido. Vamos terminando, iglesia. Marcos capítulo 40, versículo 41. Marcos 40, versículo 41. Dice, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién pues este, que aun el viento y el mar le obedecen? Y aquí es donde viene la palabra poveo, temor, poveo, temor, poveo, que es reverenciar, venerar. Y es una obediencia reverencial, o sea, una obediencia, un temor a Dios, a fallarle a Dios, un temor a fallarle, un temor a fallar a su palabra. Es muy diferente al otro tipo de temor que vimos hace unos momentos. Recordemos que la salvación únicamente está en Jesucristo. Y dígale a su hermano que tiene a un lado, Él solamente es capaz de calmar cualquier tempestad en tu vida. Él es el único que puede calmar cualquier tempestad en tu vida, cualquier situación en tu vida. Él es el único que la puede calmar. Obedezcamos. Obedezcamos hoy su palabra. Porque vemos que aquí el mar y el viento le obedecieron. Y obedecer también es para escuchar y prestar atención. Prestemos atención a lo que está hoy pasando y como Dios le está hablando a la humanidad. Prestemos atención a lo que está ocurriendo. Escuchemos, no lo natural, sino lo espiritual. Veamos el trasfondo espiritual de esto. Y quiero ir concluyendo con esto. Sin duda los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba en destruirlos. Y tal vez pareciera para ellos que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que estaba pasando. No olvidemos de los versículos que leímos en Marcos, era una tempestad física. Pero hay tormentas que también se producen en lo espiritual. Piense por un momento en las tormentas de su vida, en las circunstancias que hoy están provocando ansiedad. Cualquiera que sea su dificultad, dígale a su vecino, tenemos dos opciones: preocuparnos o suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo, o resistir toda confianza en Él. ¿Qué decide usted? Le vuelvo a preguntar. ¿Tiene la opción de preocuparse o suponer que a Jesús no le importa su vida? ¿O resistir el miedo y poner toda su confianza en Él, toda su fe en Él? Usted decide.
No permitas que el pánico quiera ser presa de usted. Confiese hoy su necesidad a Dios y confíe en el que Él va a cuidar su vida y la de su familia. Yo sé que Dios está cuidando a la iglesia que Dios nos ha encargado. Por eso nuevamente le hago un llamado yo a la iglesia. Seamos prudentes, seamos diligentes. Sí, confiemos en Dios, pero cuidémonos. Los discípulos andaban con Jesús, pero ¿sabe? Lo subestimaban. No, ellos todavía en ese momento no comprendían quién era Jesús. El poder que aplicaba en cada situación. Pero le digo algo, Jesús ha estado con nosotros más de 2000 años. Y a pesar de ello, mucha iglesia sigue subestimando el poder del que Él tiene para resolver cualquier tipo de crisis. Aquí los discípulos todavía no conocían a Jesús, pero nosotros sí, iglesia. Jesús, que calmó esta tormenta, puede calmar cualquier tormenta hoy en tu vida. Él está dispuesto a ayudarte. Solo no le excluyas de tu vida. No lo saques de tu barco, de tu barca. Invítalo a entrar. Así que hoy, amada iglesia, hoy tenemos que entregarle y rendir nuestro corazón al Señor. Dios hoy, a través de esto, está acabando con la soberbia, con la arrogancia que hay en las naciones y aún en la misma iglesia, porque quiero decirle que en la iglesia también hay soberbia espiritual. Muchos que han querido hacer del evangelio su propio reino. Así que tengamos cuidado, porque Él quiere que pasemos al otro lado para que difundamos las buenas nuevas. Pero también cuando te está diciendo a ti y a mí que pasemos al otro lado, tienes que dejar tu pasado. Si te lastimaron, si te menospreciaron, si te humillaron, si te exhibieron, para que tú y yo podamos pasar al otro lado, tienes que dejarlo. Porque el Señor despidió a las multitudes que le seguían antes de subir a la barca. Dios quiere perdonar a las naciones. Dios quiere perdonar al ser humano. Creo que hoy podríamos clamar a Dios y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Podríamos pedirle perdón a Dios hoy lo que individualmente hemos hecho mal. Como iglesia, indiferentes a la necesidad. Buscando nuestro propio reino, buscando nuestros propios beneficios, descuidando, sin duda, lo más importante. Jesús, el verdadero evangelio que Jesús enseñó, es ver por la viuda, por el huérfano, por el desamparado y por el necesitado. Pidámosle perdón a Dios por nuestra soberbia espiritual, por nuestra arrogancia. Él quiere sin duda perdonar nuestros pecados y que podamos estar en paz en medio de esta tormenta. Y es tiempo de que la iglesia se levante, que nos convirtamos, que emergemos, que lleguemos a ser un referente hoy para las naciones que lo necesitan.
difundiendo un mensaje de amor, de esperanza, de misericordia, de gracia, pero también de reconocimiento. Que tengamos que reconocer delante de Dios lo que hemos hecho mal, reconocer que le hemos fallado a Él. Y la clave de esto es que dejemos que Él tome el control de nuestra vida y tengamos fe, confianza, la garantía que Él nos ha dejado, donde Él dice en su palabra y Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Bien, amada iglesia, oremos un momento al Señor, donde podamos hoy nosotros reconocer en qué hemos fallado. Pidámosle al Señor hoy que perdone los pecados de nuestra nación, que perdone hoy los pecados de esta nación. Porque mire, hoy muchos están diciendo que en Europa, en Estados Unidos, mucho de esto está pasando. Porque autorizaron los abortos, los matrimonios igualitarios. Y yo le pregunto algo, ¿y en esta nación no? ¿Qué nos ha hecho diferentes? Yo lo único que puedo ver, la verdad, una gran misericordia de Dios por nosotros. Sigamos clamando, sigamos constantemente en oración y pidámosle a Dios que sane esta tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces, o sea, hasta que no hagamos esto, si no nos humillamos, si no invocamos su nombre, oramos, buscamos su rostro y nos alejamos de nuestros malos caminos, dice el Señor que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. Yo le doy gracias a Dios por los presidentes que alzaron sus voces, pidiendo que la nación se levante a orar. Hagámoslo con estas claves. Aquí Dios nos da la clave: humillación, invocando, llamando a Dios por su nombre, orando, buscando el rostro continuamente. Porque si Dios está permitiendo que hoy nos guardemos como familias, es para que tengamos un tiempo de comunión con Él. Oremos, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú perdones, Señor, nuestros pecados, desde el más pequeño hasta el más grande, amado Dios. Hoy invocamos tu nombre, Señor, como nuestro único Señor y Redentor. Perdona nuestros pecados, Señor, cada uno de ellos. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, y quedaremos más blancos que la lana, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona los pecados de esta nación, Señor, por tantas leyes que se han aprobado y que van en contra de tu palabra, que van en contra de tus principios que tú nos has dejado, Señor. Perdónanos. Perdónanos como iglesia, que hemos sido indiferentes, Señor, a la necesidad de los vecinos, a la necesidad incluso de los mismos hermanos en la misma iglesia, Señor. Perdónanos porque como iglesia no hemos aprendido a ser un mismo cuerpo, buscando siempre un beneficio personal como ministerio, Señor. Perdona nuestra soberbia espiritual,
porque creemos que porque llevamos más tiempo que otros, eso ya nos da la autoridad para poder sentirnos más que otros, amado Señor. Perdónanos. Es tiempo donde la iglesia tiene que humillarse, alejarse de sus malos caminos, Señor. Perdónanos porque como iglesia, como ministerios hemos sido soberbios, buscando competencia entre unos y otros, sin darnos cuenta que la iglesia es tuya. Las ovejas son tuyas. Solo como ministros somos siervos, porque la iglesia es tuya, Jesús. Tú diste tu vida por la iglesia, por las ovejas. Las ovejas no nos pertenecen, son tuyas. Y tú las has de poner donde tú desees, donde tú anheles, donde tú tengas un plan con ellos. Perdona nuestra soberbia espiritual, Señor. Perdónanos, porque hemos hecho a un lado los verdaderos principios de la iglesia. Ver por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque como iglesia no hemos tenido claro la visión que es ir por las ovejas que se han extraviado, Señor. Ayúdanos a regresar a esos principios, Señor. ¿Qué razón tienes cuando dices preguntar por las sendas antiguas? Que regresemos a esos principios de la iglesia, donde todo lo tenían en común, Señor. Que hasta los que más tenían iban y vendían para dárselo a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían a los que menos tenían. Pero hoy no. Hoy hay iglesias elitistas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de esta nación, Señor. Perdona los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos. Perdona los pecados de nuestras autoridades, Señor. Hoy clamamos por ellos, no los juzgamos, Señor. Yo te ruego que hables a sus vidas, hables a sus corazones, Señor. Que puedan hoy humillarse, Señor. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Que hoy nos podamos humillar delante de ti, Señor. Tú que perdonas, Señor. Multitud de faltas, multitud de errores, Señor. Perdona los pecados de este mundo, Señor. Pero tú hablabas a mi corazón en estos días, Señor. Ver cómo en Italia, Señor, por ejemplo en Venecia, esos ríos, esos canales, Señor, que estaban completamente contaminados, hoy están limpios. Ver muchas ciudades que estaban contaminadas y que hoy los aires están limpios. Yo quiero decirte algo hoy que Dios hablaba a mi corazón a través de esto. Dios está trayendo una limpieza en lo natural, pero también va a traer una limpieza en lo espiritual. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy nos humillamos delante de ti. Hoy invocamos tu nombre. Oramos, buscamos tu rostro. Y nos queremos volver de nuestros malos caminos. Señor, rompe las cadenas en el mundo, Señor. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, te lo ruego, Señor. Porque hoy más que nunca la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Amado Dios, solo tú eres digno, Señor. Incomparablemente digno, Señor. Solo a ti, Señor, yo me entrego, Señor. Vamos, entrégale tu corazón hoy al Señor. Tú que perdonas, Señor.
multitud de errores, multitud de faltas. Hoy adora al Señor un momento ahí donde estás. Amado Dios, ven, amor. Empieza a adorar a Dios con esta alabanza. Adoremos. Adora ahí en tu corazón. Solo tu presencia, Señor. Tú perdonas, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor. Solo tu mirada, Señor. Solo tu mirada en nosotros, Padre. Bien, amada iglesia, que el Señor te bendiga. Confía en Él. Él tiene el control de todo. Deja que esté en la popa. Toma el control de todo. Él es el que perdona nuestros errores, nuestras faltas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites compartir tu palabra. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de los que se conectaron. Perdónenme, son muchos nombres, le damos gracias a Dios, pero gracias a todas las familias que nos dan la confianza de seguirnos. Que Dios les bendiga y estemos al pendiente. Y aprovecho para dar un anuncio más. Eduardo, por favor, hay que subirlo a la página, hijo, a los grupos, por favor. Convocamos a la iglesia. Ya les habíamos avisado, 40 días de ayuno y oración, terminando estos 21 días que ya terminamos hoy. Lo vamos a iniciar de la siguiente forma. A partir del 8 de abril, que es día lunes, 8 de abril, empezamos como familia pastoral, para terminar el 17, domingo 17 de mayo, y que Dios nos permita ya estar en la iglesia para estar ahí. Así que los invito para que se integren, y le voy a encargar a los líderes, por favor, que pasen su lista con el hermano Eduardo Ruedas y que me hagan llegar la información a mi correo para saber. Obviamente iniciamos mi esposa y yo como familia pastoral estos 40 días de ayuno y oración a partir del 8. Mire qué interesante, 8, número de reinicio. Y terminamos el 17. 7 y 1, 8, reinicio. Entonces es algo hermoso. La iglesia tiene que estar ayunando y orando, y ahora más que nunca. Nosotros no solo lo estamos haciendo por hacerlo, hay un propósito, y estaremos anunciándole los motivos de oración día con día, por los motivos que estaremos orando día a día, para que todos estemos en la misma frecuencia. Y vamos a ver si nos podemos reunir aprovechando este tiempo que Dios nos está dando, y tal vez usemos la red social para estarnos conectando y que estemos orando juntamente por un motivo específico. Amén. Y que estemos en un mismo espíritu. Bien, amados, que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Que el Señor está con ustedes. No tenga miedo. Siga todas las indicaciones y sigámonos viendo. Le esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Primero Dios, estaremos compartiendo la palabra del Señor. Así que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y disfrute este tiempo en familia. Que el Señor le bendiga. Reciba un cordial saludo de parte de la pastora Alicia Arteaga, el pastor José Manuel Reyes y de la familia pastoral. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta la próxima.